Cordial saludo. Mi nombre es Jenny Tenorio Caicedo, soy estudiante del programa de filosofía y este video tiene como objetivo explicar la filosofía de la liberación desde el análisis y el estudio investigativo del filósofo Enrique Dussel para el curso de filosofía de la liberación. Podríamos comenzar diciendo que la filosofía de la liberación es una filosofía desde el planteamiento que hizo Enrique Dussel, que analiza las distintas condiciones y posibilidades de resarcir a los pueblos oprimidos a las que el colonizador explotó y clausuró su libertad. De manera que pensar en filosofía de la liberación es pensarla también en clave desde Latinoamérica, porque es desde estos pueblos donde se analiza este estudio hecho por el filósofo Dussel, ya que para él la liberación es la meta última de la filosofía como tal. De modo que la liberación no puede limitarse, como bien lo expresa Dussel, simplemente a un discurso, a unas palabras que van alejadas de las acciones. Estas tienen que ir eh, concatenadas, ¿cierto? Con una manera de actuar, de brindar posibilidades para que esas acciones puedan verse de manera concreta. De tal manera que pensar la historia para formular las críticas o los interrogantes que necesariamente hay que hacer desde el análisis filosófico requiere desmontar esa mirada de Occidente que nos ha sido impuesta a través de décadas y volver a repensar nuevas realidades de acuerdo a las necesidades de cada uno de estos territorios. La liberación y la libertad para Dussel, por ejemplo, son dos palabras que caminan juntas porque deben ir además brindando posibilidades en esas luchas que se da sobre estas poblaciones que están inmersas en la pobreza, ¿cierto? Que hacen parte de esa periferia y que, digamos que no han podido recuperar su autonomía, liberarse de esos yugos para que las sociedades puedan ser más equitativas. Es decir, que es necesario deconstruir la mirada occidental de tal forma que se puedan desmontar esas configuraciones que a hoy siguen sosteniendo las estructuras de desigualdad, no solamente que se sufre en Latinoamérica, en países, por ejemplo, como el nuestro, como Colombia, sino que además esa injerencia de otros países a nuestro país en la medida en que no le da libertad a sus políticas públicas para poder desde ahí actuar de manera libre. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Hernán Cuellar, estudiante de la Universidad UNAT. En este momento estoy haciendo la presentación de la tarea número 3 de la unidad 2 de la materia de Filosofía de la Liberación en relación con el pensamiento crítico del filósofo Enrique Dussel. Esta filosofía pragmática que reconoce al excluido, que busca la liberación de las estructuras de opresión y la explotación. Esta filosofía de la liberación emerge como una respuesta a la filosofía occidental tradicional, que con su perspectiva eurocéntrica ignora la historia y el desarrollo de los pueblos no europeos, y a través de su proceso colonialista, Europa impuso una visión distorsionada de las estructuras sociales, generando problemáticas al interior de estas comunidades no europeas y opresión en sus pueblos. La visión de Dussel representa una crítica al carácter universalista y abstracto de la filosofía europea, y la considera como una visión única, descontextualizada, que ignora realidades y experiencias de los pueblos no europeos, legitimando desde esa perspectiva su opresión. Adicionalmente, el filósofo cuestiona como
una filosofía ignorante de la experiencia de los pueblos oprimidos y desconoce las perspectivas y vivencias de los pueblos colonizados, perpetuando una visión sesgada de la realidad. En contraste, Dussel propone una filosofía de la liberación que surge desde y para los oprimidos con el objeto de transformar la sociedad hacia un sistema más justo y equitativo. La filosofía de la liberación es una alternativa desde la otredad. Entonces, parte de la experiencia de los pueblos excluidos para reconocer y validar las realidades de los oprimidos, cuestionando la visión eurocéntrica. Y además busca la liberación social, comprometiéndose con una transformación hacia una sociedad justa y equitativa. En este sentido, la filosofía de la liberación es práctica, toda vez que no se limita a la teoría, sino que exige que se supere una visión contemplativa, es decir, que va más allá para actuar en pro de la transformación social. Adicionalmente, reconoce a la otredad, enfatiza en la dignidad y en los derechos de todos los seres humanos combatiendo la opresión. Promueve la solidaridad, la construcción de una sociedad justa y humana que se basa en la cooperación entre individuos. Esta filosofía tiene un método que es el de la analética de la liberación, el cual sirve para estudiar la realidad desde la perspectiva de los oprimidos, como reinterpretando la dialéctica hegeliana para incluir la experiencia de la opresión y la lucha por la liberación dentro del análisis de las problemáticas sociales. Es también un método para comprender la dinámica de la opresión que analiza las estructuras de poder que generan y perpetúan la opresión. Esta analítica se articula con la ética de la liberación, como quiera que cuestiona la situación actual de crisis y desafección humana, criticando la opresión y sus consecuencias negativas. Propone un nuevo eje central para las relaciones, promoviendo la otredad y la alteridad en lugar del individualismo egoísta. Recupera valores morales fundamentales, enfatiza en la justicia, la igualdad y la solidaridad como pilares de una sociedad justa. Esta filosofía ha tenido un impacto en Latinoamérica, como quiera que ha inspirado movimientos sociales y políticos que buscan el reconocimiento de derechos y la transculturalidad. Igualmente, ha promovido la transformación social hacia una mayor equidad y justicia para todos. En conclusión, el pensamiento crítico de Enrique Dussel ofrece una alternativa valiosa a la filosofía occidental tradicional, proponiendo una filosofía de liberación que surge desde y para los oprimidos, con el objeto de transformar la sociedad hacia un sistema más justo y equitativo. Su énfasis en la práctica, la analética de la liberación, la ética de la liberación y el reconocimiento de la otredad lo convierten en un referente fundamental para quien buscan construir un mundo más humano y solidario. De la anterior forma, damos por presentada nuestra grabación. Muy amable. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Manuel Leonardo Menéndez del curso de Filosofía de la Liberación. Para el presente video voy a brindar mi aporte para el trabajo colaborativo en la construcción de un video, el cual busca responder la pregunta: ¿por qué, según escribe usted, la filosofía debe partir de la realidad concreta de las comunidades oprimidas y marginadas, teniendo como objetivo la liberación de estas de las estructuras de opresión y explotación? Bueno, para poder analizar esto, es necesario analizar en primer lugar qué es la filosofía de la liberación, o más bien cuál es el objetivo de la filosofía de la liberación. Para Dussel, la filosofía de la liberación tiene el objetivo principal de superar y criticar, en especial, las estructuras de opresión y dominación que están presentes en la sociedad. Esto específicamente en el contexto de América Latina y de la pedagogía o del aspecto de educación en el cual se impone principalmente un conocimiento eurocéntrico o un conocimiento colonialista. Para lograr este objetivo, se busca criticar la injusticia en primer lugar, promover una praxis liberadora
que busque también decolonizar el pensamiento y, para el contexto del trabajo, revalorizar y comprender la experiencia de los oprimidos. Em, para primero, ¿qué malestar se debe liberar? Hay que identificar el malestar que se debe liberar para poder analizar cómo se debe desarrollar. El malestar es, como ya lo mencioné, la opresión que genera a través de un conocimiento eurocéntrico, un conocimiento colonialista, un conocimiento que ha oprimido y que ha opacado los pensamientos tradicionales propios de las tierras latinoamericanas. Eh, ¿Por qué se debe liberar? Bueno, en procura de la liberación de estas estructuras y explotación, se busca eh, mostrar que la problemática es que hay estructuras que solamente han opacado esos conocimientos y estructuras que, pues, al influir en la mente de los ciudadanos, terminan por llevarlos por un estilo de vida que quizás no es propio de la identidad que se mantiene en Latinoamérica, sino que es una influencia externa. Estos sistemas de dominación que podrían catalogarse como el erótico, el pedagógico, el político, el social y el económico. Em, y bueno, ¿de qué forma se propone que se libere? Bueno, deconstruyendo el logocentrismo europeo que ha absolutizado la pedagogía y que la limita con fuentes de información externas. También Dussel propone el método analéctico. La analéctica, cuyo nombre proviene del griego y significaría algo así como más allá del razonamiento, busca precisamente eso, ver más allá del razonamiento individual. No solamente un razonamiento que se guía al ego, al yo, sino a la otra perspectiva. Si yo no estoy siendo oprimido, si yo no estoy bajo cierta influencia, debo analizar la perspectiva del que la está sufriendo, del que la está padeciendo. Porque es así, de acuerdo a esta tesis, solo conociendo las realidades externas del conocimiento impartido tradicionalmente, se podrá llegar a una visión más amplia y completa de la filosofía o del conocimiento en general, pues con el lenguaje filosófico se busca desarrollar una política cultural como algo que permita desarrollar una identidad latinoamericana y darle voz a las visiones alternativas de la filosofía que se han visto opacadas por una educación eurocéntrica. Esto es muy similar en la arquitectura filosófica Foucaultiana, cuando se analiza el concepto de la otredad, es decir, solamente desde la otredad, desde la perspectiva ajena, de aquel que está siendo oprimido, de aquel que está siendo coaccionado por los mecanismos de control, en el caso de la arquitectura filosófica, pero en el caso de la filosofía de Dussel, los sistemas de opresión, se podrá analizar verdaderamente la problemática y se podrá realizar una crítica honesta, porque pues si se analiza desde el que oprime, quizás no se pueda realizar una crítica porque pues está en la conveniencia de aquel que tiene el poder, pero si hay alguien que tiene menos poder, que alguien que no tiene la capacidad de habla, del habla o de la expresión, o si tiene la posibilidad de expresarse, pero no es escuchado, cuando alguien está bajo esos yugos, solamente analizando esos yugos se podrá realizar una crítica honesta. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿por qué se debe analizar desde la perspectiva de los oprimidos? Porque solamente los oprimidos comprenderán la severidad y las consecuencias de dicha opresión. Por su atención, muchas gracias.